Recordemos, en el último vídeo habíamos introducido cómo íbamos a hacer para calcular la amplitud m, que aparecía en todas las fórmulas de la regla de oro de Fermi, por ejemplo esta que tenemos acá de la sección transversal o de la sección transversal diferencial. Entonces lo que vamos a hacer ahora es introducir nuevamente qué era lo que estaba detrás de este m, y eran los diagramas de Feynman. Ya habíamos visto los diagramas de Feynman de modo cualitativo antes, pero ahora va a venir la parte cuantitativa y justamente va a servir para obtener el m. Entonces, por ejemplo, cuando teníamos un diagrama de esta forma, teníamos un electrón entrante y luego un fotón saliente y después otro electrón saliente. Recordemos que la flecha, en este caso hacia la derecha, implicaba que teníamos un electrón y no un positrón. Si era la flecha hacia el otro lado era un positrón, era una antipartícula. Pero en realidad esto no representaba un proceso, sino que era un vértice primitivo. A partir de este se podían formar otros que de ahí sí podemos formar un diagrama de Feynman completo. Esto es para electrodinámica cuántica, pero lo que habíamos dicho es que íbamos a introducir un modelo fácil, algunos lo llaman de juguete, para poder empezar a entender cómo es que van a funcionar los diagramas de Feynman de modo cuantitativo. Para eso entonces nos imaginábamos un mundo donde teníamos nada más que tres tipos de partículas, A, B y C, con masas MA, MB, MC. Todas tienen spin 0 y cada una es su propia antipartícula, así que no nos importa esto de las flechas. Y este es el vértice primitivo, donde tenemos A entrante y saliente B y C. Así que esta es la interacción que tenemos y vamos a asumir que A es la partícula más pesada, la que tiene más masa. De hecho tiene más masa que B más C, que B y C juntos. Y el diagrama de menor orden que va a describir la desintegración de A, o el decaimiento, va a ser justamente este que es el primitivo. Por supuesto no estamos diciendo que esto va a ocurrir en las teorías físicas de verdad, pero en este mundo inventado sí. Ahora recordemos, cuando hablábamos de orden, hablamos de vértices. Entonces podemos tener esta misma interacción pero de orden mayor, por ejemplo de orden 3, como tenemos en estos cuatro casos. Tenemos tres vértices, pero donde seguimos teniendo A entrante y B y C salientes con alguna interacción en el medio. Y por supuesto uno podría tener de órdenes mayores con más vértices. Entonces, uno de los primeros pasos podría ser justamente ver cuál es la vida media de la partícula A. Después de eso uno podría ver qué pasa con interacciones como la que tenemos acá. A más A y luego tenemos B más B. O estas que tenemos acá, A más B, entra A y B y sale A y B otra vez. Después, con lo que pasa en el medio, ya es una cuestión que va a tener con lo cuantitativo. Y a eso es a lo que vamos. Vamos a ver cuáles son las reglas de Feynman para obtener el m según las interacciones que tengamos. Por supuesto, todo esto va a tener más sentido cuando lo apliquemos, pero ahora vamos a dar las reglas. Primero, una cuestión de notación. Tenemos los cuadrimomentos entrantes y salientes. Vamos a poner desde P1 hasta Pn. Los externos, ¿no? Entrantes y salientes. Y lo que tenga que ver con los internos lo llamaremos Q1, Q2, etc. Hemos puesto flechas para indicar la dirección positiva en el tiempo. Lo segundo es lo que tiene que ver con los vértices. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un término IG por cada vértice. G es la constante de acoplamiento que tiene que ver con la fuerza de la interacción entre A, B y C. G va a tener en esta teoría
dimensiones de momento, pero eso no va a ser así necesariamente en las teorías físicas. Tercero, tenemos los propagadores, que tienen que ver con las líneas internas. Para cada línea interna tenemos un factor I sobre QJ cuadrado menos MJ cuadrado C cuadrado, donde acá aparece el momento, el cuadrimomento de la línea, y MJ es la masa de la partícula que describe la línea interna. Cuarto, conservación de energía y momento. Y esto es parecido a lo que vimos en la regla de oro de Fermi. Para cada vértice vamos a tener este término, 2pi cuarta delta cuarta, y vamos a poner K1 más K2 más K3, que son los tres cuadrimomentos que llegan al vértice. Algo que no dijimos explícitamente, pero nos estamos refiriendo a los vértices donde siempre tenemos tres líneas, por eso es que ponemos 3. Y al igual que en la regla de oro de Fermi, hay que pedir que esto sea 0 para que tengamos conservación de energía y momento, y que si hacemos una integral, esa integral en esta parte de 1, por decirlo de alguna forma, el delta hace eso. Si no hay conservación de energía y momento, toda esa parte da 0. Por supuesto, si tenemos en un vértice una línea saliente, entonces ahí el K va a tener que ser negativo, y de esa forma lograr la conservación de momento. Por ejemplo, lo quinto, vamos a ponerlo acá, justamente es lo que ya adelantábamos, integración sobre los momentos internos. Eso significa que vamos a tener 1 sobre 2pi cuarta de cuarta QJ. Así que integramos, aparece este factor y además los diferenciales. Podemos tomar como recordatorio que tenemos 2 pies por cada delta y 1 sobre 2 pies para cada diferencial. Ahora viene el sexto, o la sexta regla, que tiene que ver con la cancelación de un delta. Es decir, después de hacer todo este proceso, nos va a quedar este término, 2pi cuarta delta de P1 hasta Pn, y entonces uno va a poder deshacerse de este término y que aparezca un I. Uno hace este intercambio. Lo que nos quede a partir de esto va a ser M. Por supuesto, sacarlo implica conservación de energía y momento, a diferencia de este paso donde solo las líneas que entran en el vértice. Acá estamos hablando de todo. Ahora, hay que hacer algunas aclaraciones. Primero, esto lo que nos va a dar es el M para un diagrama. ¿Ok? Es decir, si tenemos 5 diagramas, habrá que hacer este proceso 5 veces. Además, también observemos que a medida que ponemos más vértices, aparecen más líneas, y eso significa más de estos términos, más de estos y de estos. Es decir, más vértices significa una integral más complicada, es decir, más complejidad. Por último, vamos a mencionar, esto es la parte de la teoría, hay que aplicarlo a ejemplos para ver bien cómo funciona, pero hay que tener en cuenta que estos son los pasos.